Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gozo y un privilegio una vez más estar reunidos para adorar al Señor y esta vez escuchando su palabra. Quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros y nos dirijamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tanta bondad y misericordia que has tenido con nosotros. Nada de esto merecemos, pero tú has querido que en el día de hoy nos reunamos para escuchar tu palabra. Permite que nada nos distraiga de este propósito y que podamos asimilar tu palabra en nuestros corazones. Habla tú a nuestras vidas y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Modelando la doctrina, esta sería la segunda parte y basado en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11. El domingo pasado vimos los primeros 3 versículos y ahora vamos a ver los segundos 3 versículos desde el versículo 9 al 11. Pero para refrescarnos la memoria, vamos a leer todo el pasaje nuevamente. Así que les invito a que me sigan en la lectura y puestos en pie, vamos a seguir la lectura de la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 11. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. En sus asientos. Modelando la doctrina, en eso estamos. Hubo un cómico y actor norteamericano que hizo famosa la frase: estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Tal vez él pensaba en los políticos, pero los políticos no son una raza especial. Quisiéramos que así fuera, pero ellos no nacieron políticos. En algún momento de sus vidas y empujados por otros, se convirtieron en lo que son, políticos. Y no tienen prestigio ninguno. Y entre los muchos vicios y defectos que es dable señalar, está el de no ser consecuentes, no ser sinceros, no ser íntegros, jugar con la verdad y con las palabras, hablar mucho y hacer nada bueno. Pero, ¿quién los eligió? ¿Cómo llegaron donde están? Eclesiastés capítulo 10, versículo 16 dice: ¡ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! Isaías capítulo 1, versículo 23 dice: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas.
no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Cómo llegó Israel? Por cierto, estamos hablando de Israel, no vaya a pensar que estamos hablando de nuestros políticos. Cualquier parecido es mera coincidencia. ¿Cómo llegó Israel, el pueblo de Dios, a ese grado de corrupción y descomposición social? Ellos abandonaron a Dios y Dios los abandonó. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, dice Romanos 1:28. Cuanto más se alejan de Dios los pueblos, más corruptos se vuelven. Si esto pasa con los pueblos, esto pasa también con los individuos. Y así transcurre la historia, y nosotros no somos excepción como pueblo. Lo distinto en nosotros ahora como creyentes es que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Dijo Jesús en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. En el Salmo 15 tenemos las características del creyente, del peregrino espiritual. Recuerda que hablamos tiempo atrás, durante muchos domingos, sobre los extranjeros y peregrinos. Bueno, el Salmo 15 habla de este peregrino. Este peregrino que quiere permanecer en comunión con Dios. Dice J. Smith, él encuentra aquí 7 características que yo quiero compartir con ustedes. Y todas estas características son un adorno de la doctrina que se profesa. Veámoslas brevemente, como una introducción al tema que hoy nos ocupa en nuestro texto. En primer lugar, estamos hablando, ¿cierto?, del Salmo 15. En primer lugar dice que es recto en su andar. El que anda en integridad, dice. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La segunda característica dice que es veraz en su corazón. Habla verdad en su corazón. Dice el versículo 2 del Salmo 15. Cuando la verdad no mora en el corazón, los labios tienden al engaño. Tercera característica. Es caritativo para con sus semejantes. Dice en el versículo 3 del Salmo 15, no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. El corazón que ama la verdad no tendrá una lengua maldiciente. No puede evitar oírlas, pero no las anidará en su corazón. Cuarta característica, dice que es cuidadoso de sus compañías. Salmo 15, versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Es buen compañero de todos quienes temen al Señor y se aparta de la impiedad. Quinta característica, es fiel a su promesa. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, dice en el Salmo 15, versículo 4. Cumple lo que promete y no cambia, aunque las circunstancias sean adversas. Estamos viendo características del peregrino que quiere mantener su comunión con el Señor. Sexta característica, es misericordioso en sus acciones. Dice Salmo 15, versículo 5, ni contra el inocente admitió cohecho.
No buscará la ventaja leve ni oportunista. No se aprovechará del ignorante ni del débil. Y la séptima característica es de carácter firme. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. Versículo 5 del Salmo 15. Sus pies están firmemente arraigados en la roca, que es Cristo. No se moverá, aunque haya inundación de aguas y los vientos soplen con fuerza. Permanecerá firme, incólume en Cristo. Estas características son esperables en un creyente y normalmente están ausentes en un político. Pero ellos, los políticos, están en tinieblas. Ellos viven en la oscuridad del pecado. Ellos no tienen la luz de las Escrituras. Sus mentes están entenebrecidas y su visión oscurecida por mantos de iniquidad. Es más, no quieren ni pueden venir a la luz. Dice Jesús en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los creyentes, en cambio, tú y yo, dice Efesios 5:8 y siguientes, porque en otro tiempo erais tinieblas, éramos de la misma masa, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es diferente el andar. El creyente es llamado a, Efesios 4:25, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Se nos ordena que, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o digiten vuestros dedos, añado, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes o al destinatario, añado. Se nos anima a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, nos dice Efesios 4:32. El contraste entre un creyente y un incrédulo no puede ser mayor. La diferencia es evidente. Pero esa diferencia, ese contraste entre el creyente del Salmo 15 y el incrédulo de Romanos 1:21 y siguientes, tiene un costo. Y cuando tratamos de evitar ese costo, terminamos traicionando el Evangelio, negando con nuestros hechos lo que muchas veces declamamos a viva voz. Nos convertimos en hipócritas. Pablo no era un hipócrita y no esperaba que los creyentes lo fueran. Él sabía que la enseñanza de las palabras de la fe y de la buena doctrina eran imprescindibles en las congregaciones. Pero también sabía que junto a esa enseñanza y oponiéndose a la doctrina y comportamiento erróneo, eso traería consecuencias indeseables. Pablo no se hacía ilusiones con la malvada naturaleza humana, pues ésta está en tinieblas y aborrece la luz. En ese contexto, la oposición y el sufrimiento es lo que se espera. Él ya le ha dicho a Timoteo en el versículo 7, ¿cierto?, de este mismo capítulo, ejercítate para la piedad. Pues en el versículo 8 le dice, la piedad para todo aprovecha.
Entonces, ejercítate para la piedad. Pero él sabía, según lo dice 2 Timoteo 3:12, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. ¿Lo oyes, hermano? Pablo le dice, ejercítate para la piedad, pues la piedad para todo aprovecha, pero si quieres vivir piadosamente, padecerás persecución. Ese es el costo. ¿Quieres entonces vivir para el Señor? El mundo no estará de acuerdo contigo. El demonio se levantará contra ti. Y aún tú mismo y de ti mismo experimentarás la desazón y el desaliento. ¿Me dices que tu vida es tranquila? Pues entonces pregúntate, ¿en qué bando estás? Esta no es la palabra que queremos oír. Queremos oír de recibir bendiciones, de tener paz con todo el mundo y de que nuestras necesidades, todas ellas, sean satisfechas. Este es el evangelio antropocéntrico, es el evangelio centrado en el hombre. Allí Dios solo es un servidor. Jesucristo es poco más que un mayordomo celestial. Y el Santo Espíritu viene a ser un sentimiento de arrobamiento placentero y gozoso. Eso no es el Evangelio. Y si lo llaman Evangelio, es un Evangelio pervertido y como tal está bajo el anatema divino. Lo dice Gálatas 1, versículos 8 y 9. Pablo nos da en nuestro texto dos conceptos difíciles de digerir, pues van contracorriente. No son ni serán populares. No son amables ni simpáticos. Pero antes de darnos la medicina amarga, Él emerge como un profeta del Dios Altísimo y con autoridad apostólica declara el oráculo divino. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esta palabra viene del mismo Dios. No la cuestiones, no la menosprecies, no la ignores. Tenla en cuenta cada día. Te confiere dignidad recibirla, acatarla, aceptarla, obedecerla. ¿Qué es? Fíjate cómo continúa el apóstol. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Detengámonos aquí ahora. ¿Por qué trabajamos y sufrimos oprobios? Es cierto que muchas veces esto es por causa de nuestro pecado personal, pero no es aquí a donde apunta el texto. Invirtamos el texto. Trabajamos y sufrimos oprobios por esto mismo. ¿Qué es por esto mismo? ¿A qué se refiere? Hermanos, esto es el ejercicio de la piedad, enseñando y modelando la doctrina sana, la buena doctrina, y por consiguiente oponiéndose al error de quienes quieren erigirse como señores de la grey, subyugando a las almas con sus enseñanzas que provienen no de Dios, sino de espíritus engañadores. Es corregir la enseñanza y la práctica errónea. Esa es la razón por la cual escribe en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo le recuerda aquí a Timoteo y con él a nosotros que la proclamación de la verdad, el que ser fieles al Señor, tiene un costo. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 11 lo resume. Él dice ahí: pero tú has seguido mi doctrina, conducta,
propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Ahí vea Hechos capítulo 13 y capítulo 14 y va a ver a qué se está refiriendo Pablo. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Cuando dice de todas me ha librado el Señor, ¿acaso las esquivó, Pablo? No. Él las pasó. Todas. Por eso dice, de todas me ha librado el Señor. Es como si dijera, ninguna de ellas acabó conmigo. El creyente fiel no está dispuesto, como muchos, dice Pablo en 2 Corintios 2:17, a falsificar la palabra de Dios para agradar a los oídos. No está dispuesto, como dice Pablo en 2 Corintios 4:2, a adulterar la palabra del Señor, es decir, a aguarla, diluirla, para que tenga una mejor recepción. No usamos de astucia para disfrazar la verdad. No. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Aquí la palabra trabajar es trabajar duro, trabajar con esfuerzo. Y no puede ser de otra manera, pues escrito está, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Jeremías 48:10. Predicar, enseñar, corregir, exhortar, animar, consolar, advertir. Todo esto no se hace sin esfuerzo, sin trabajo duro. Requiere, por parte del que lo hace, examinarse constantemente para que ese esfuerzo sea con la motivación correcta. Esto es, la bendición del prójimo y la gloria de Dios. ¿Y por qué hacer estas cosas a veces se vuelve una carga difícil de soportar? ¿Por qué a veces lamentamos haber hecho lo correcto? ¿Le ha pasado? Sabe que es correcto lo que hizo, pero no le gustan las consecuencias. Lamenta haberlo hecho. Y nos castigamos, ¿no? Decimos, qué tonto. ¿Para qué lo hice? Nunca más. Nos engañamos. Porque si es lo correcto, lo vamos a volver a hacer con la ayuda del Señor. Amén. Sí, hermanos, predicar y que almas se salven, a veces ocurre. Enseñar y que se aprecie la enseñanza y se ponga por obra, es raro. Corregir y que se acepte la corrección, no siempre ocurre. Exhortar y animar, a veces se cumple el objetivo, no siempre. Consolar no es fácil, porque muchas veces nos embarga la misma tristeza. Es que si no nos embarga la misma tristeza, no vamos a consolar. Tenemos que ponernos en el mismo sentimiento de que está sufriendo para consolar. Y es difícil. Recuerdo despidiendo a un querido hermano. Yo mismo estaba deshecho, pero tenía que usar palabras consoladoras para con su viuda y con sus hijos. Y yo estaba deshecho. Es difícil. Advertir, rara vez es recibido, pues muchas veces se le atribuyen otras motivaciones. Todo esto lo haces una vez
y no deseas hacerlo más. ¿Por qué? ¿Porque aparentemente es en vano? ¿Por qué no vale la pena el esfuerzo? No. El apóstol nos da la razón aquí. ¿Cuál es? Versículo 10. Sufrimos oprobios. La palabra oprobio significa difamar, injuriar. Es decir, atacar a, molestar, a acosar. Predicas, enseñas, corriges, cuida de hacerlo con la palabra de Dios para bendición del prójimo y gloria de Dios. Pero serás difamado. Dirán cosas horribles de ti. Te atribuirán oscuros intereses. Atacarán tu persona, tu ministerio, tu hogar. Te molestarán con intrigas dañinas. Te acosarán con nimiedades. No hay un coloso humano que pueda soportar estas cosas y muchos abandonan la tarea. Jeremías tuvo un ministerio extenso en el tiempo. Siendo muy joven, se unió al también joven rey Josías. Josías era un niño cuando asumió el reinado. Y ambos, Jeremías y Josías, quisieron y lograron por un tiempo llevar un cambio en la piedad del reino de Judá. Pero la muerte trágica del buen rey presagió también el oscuro derrotero de Judá. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 25, describe ese amargo momento, porque muere Josías, y no murió bien. Y Jeremías dice, endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar, lamentar en Israel. Y eso hasta el día de hoy. El declive de piedad que siguió fue vertiginoso y culminó con la invasión y deportación a Babilonia. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16, nos resume ese tiempo. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Así es Dios. Él habla por medio de sus mensajeros porque se deleita en compasión y misericordia. Veamos la respuesta del pueblo y tengamos presente el papel de Jeremías en esto. Recordemos de lo que se está escribiendo desde el tiempo de Jeremías. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. No hubo convertidos en el ministerio de Jeremías. Y él lo resiente. Velo exponer ante Dios su situación en Jeremías 15, versículos 10 y 11. Él se lamenta y dice, ¡ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Sea así, o sea, sea yo maldito. Oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. Míralo derramar su alma al Señor, intercediendo por el pueblo del Señor. En Jeremías 14, versículos 7 al 9.
Él ora y dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Esta es una faceta del siervo de Dios. En ese periodo en el cual, al ser usado por Dios, lo único que conseguía eran burlas y desprecio. Esta es una faceta de este siervo de Dios. Pero mira esta otra, Jeremías 20, versículos 7 al 9. Dice ahí: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Cómo? La palabra de Dios, ¿sí? Me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, aquí vemos la humanidad del profeta. Me puedo identificar con él. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Entiendes mejor ahora lo que Pablo quiso decir con por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio? ¿Quién fortaleció a Jeremías? El Dios viviente. Dios Todopoderoso, el Dios viviente. Él lo fortaleció. ¿Quién fortaleció a Pablo? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Él lo dice explícitamente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué necesitó ser fortalecido? Porque las cosas no eran fáciles en Éfeso. Hay una declaración muy decidora sobre la estadía de Pablo en Éfeso. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, que vamos a concluir que él luchó con animales salvajes, con osos, con leopardo, con leones. No, ¿verdad? Eufemísticamente aquí se está refiriendo a hombres que se opusieron. Y él los llama fieras. Pero él no estuvo solo. En 2 de Timoteo 1:18, él recuerda a Onesífero, un hombre de Dios, de quien da testimonio, y le dice a Timoteo: ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Entonces, trabajamos y sufrimos oprobios por ser fieles al Señor y a su palabra. Tenemos este principio y solo este: agradar
al Señor en todo. No como esos que dicen, estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. No tenemos otros. Tenemos uno solo. ¿Cuál es nuestro principio? Agradar a Dios en todas las cosas. Y todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis. Tenemos este principio y solo agradar al Señor en todo. Nuestros principios no son cambiantes. No tenemos otros principios, ni siquiera padecidos a acomodarse a la situación. ¿Cuál es la fuerza que hace a los hombres de Dios resistir? La promesa de Dios de estar con ellos todo el tiempo. Por ello, quienes se ejercitan en el principio de querer a toda costa agradar al Señor, lo hacen porque, dice el versículo 10, porque esperamos en el Dios viviente. ¿En qué esperamos? ¿Dónde ponemos nuestras esperanzas cuando hay incertidumbre en el porvenir? Ah, querido mío, espera en el Dios viviente. Espera en Él. Salmo 42, versículo 11. El salmista se encontró también en esta situación y llegó a hablar consigo mismo y a decirse: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Él es el Salvador, es el Salvador eterno, pero también es el Salvador ocasional. Nunca estaremos más alejados del brazo de Dios, donde Él no pueda alcanzarnos para socorrernos y salvarnos. Siempre estaremos ahí a mano, como dice por medio del profeta Isaías. He aquí, no se ha acortado el brazo de Jehová para salvar. Su oído no se ha grabado, no está sordo para oír. No, Él oye. Él oye. Solo debemos clamar a Él. Él es escudo a todos los que en Él esperan, dice el Salmo 18:30. El Salmo 34, versículo 8, nos da esta invitación. Mire, gustad y ved qué bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Por qué debes confiar en Él? Versículo 10. Porque Él es el Salvador de todos los hombres. ¿Lo ves? Él es el Salvador de todos los hombres. Pero yo soy incrédulo, puede decir alguien aquí. Él es el Salvador de todos los hombres. Amén, amén. Pero yo he hecho esto y aquello. Él es el Salvador de todos los hombres. Pero tengo vicios y llevo una doble vida. Él es el Salvador de todos los hombres. Dios no hace acepción de personas, pero manda ahora a los hombres que se arrepientan. ¿No sientes tal vez que te has arrepentido? Bueno, clama a Dios, pide misericordia. Dios puede darte arrepentimiento para vida. Lo dice ahí en Hechos 11:18. Dios es quien da arrepentimiento a los gentiles. Si Él es el Salvador de todos los hombres, sin importar su condición, y es el Salvador de todos los que creen cuando están en angustias. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es el que salva. Su nombre es Jesús. Y todos pueden ir a Él, incrédulos y creyentes.
y Él los recibirá. Pues su promesa es, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Si Él nos dijera, mire, pueden venir a mí, pero solo los que caminan en comunión conmigo. Ay, no sé si podría ir siempre a mi Señor. Si Él dijera, pueden venir a mí solamente los creyentes. Bueno, y los que no. Pero no, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la invitación de nuestro bendito Salvador. Todos podemos ir a Él, incrédulos y creyentes, y Él los recibirá, pues su promesa es, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Ven entonces por perdón y por salvación. Ven entonces por consuelo, por ánimo, por fortaleza. Ven entonces si tienes hambre y sed. Ven entonces si te encuentras cansado, por la razón que sea. No dejes de venir a Cristo. Si a Él vienes, Él te recibirá. No lo digo yo, lo dice Él en su palabra. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Oremos.